Inversión misionera, inversión por excelencia. Entendemos que la Iglesia, yo creo que muchas veces se ha dicho desde este lugar, que la Iglesia debe de hacer la obra misionera. La Iglesia debe de llevar el Evangelio de Cristo más allá de los muros de su templo. La Iglesia debe de llevar el Evangelio de Cristo desde su Jerusalén hasta lo último de la tierra. Sabemos también que la obra misionera cuesta, no diría como cualquier ministerio, diría que cuesta mucho más que algunos ministerios adentro de la iglesia. La obra misionera cuesta y para enviar, para que la iglesia pueda enviar obreros para cumplir con la gran comisión, entonces esto implica gastos. La obra misionera implica gastos. Algunas iglesias, para ahorrarse de los gastos, de estos grandes gastos, pues no hacen la labor misionera o la hacen de una manera superficial, con tal de decir que están haciendo la obra misionera. Prefieren invertir, prefieren gastar en templos locales de lujo, con todas las comodidades, que pensar en enviar, en apoyar, en sostener obreros para que lleven el Evangelio a los que no tienen. Finalmente, como se ha dicho, estas iglesias no solamente están fuera de la voluntad de Dios, pero también no justifican su existencia sobre esta tierra, pero lo peor de todo es que se están perdiendo de inmensas y múltiples bendiciones de parte del Señor Jesús, de parte de Dios. La verdad y la verdad bíblica es que la iglesia debe de ver el costo de la obra misionera no como gastos, sino como una inversión. Y no como cualquier inversión que se puede hacer sobre esta tierra, sino como la inversión por excelencia. Si la palabra inversión por sí misma implica dar con el objetivo de recibir más, aquí el apóstol Pablo en este pasaje utiliza también términos de contabilidad, términos mercantil. Ahí en el versículo 15 utiliza los términos dar y recibir. En el versículo 17 habla de fruto, y lo veremos en el contexto, tiene que ver con ganancia. Y también en este mismo versículo, en el 17, habla de cuenta. Y también en el versículo 19 habla de riquezas. El apóstol Pablo, en este pasaje, veía las ofrendas misioneras de los filipenses no solamente como una inversión, sino como la inversión por excelencia. El apóstol Pablo ahí en este pasaje veía las ofrendas misioneras como la inversión por excelencia. Y si Dios da al creyente, si Dios le da la oportunidad de invertir en la obra misionera, entonces debe de invertir. El creyente debe de invertir a obra misionera porque, como estamos diciendo, esta inversión para el creyente es la inversión por excelencia. Porque Dios te da la oportunidad de invertir en la obra misionera, tú debes de invertir en esta obra porque para el creyente esta inversión es la inversión por excelencia. Y seguramente en esta mañana se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué dar en la obra misionera es
la inversión por excelencia. ¿Por qué invertir en la obra misionera es la inversión por excelencia? Pues aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos da algunas razones y razones muy convincentes. En primer lugar, invertir en la obra misionera es la inversión por excelencia porque es un privilegio. Invertir en la obra misionera es la inversión por excelencia porque es un privilegio. Y primeramente es un privilegio porque estamos invirtiendo con el mismísimo Dios. Es un privilegio de invertir con el mismísimo Dios. El versículo 15 nos dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo, vosotros solos. Aquí vemos que la iglesia de Filipo, los filipenses, estaban invirtiendo en el ministerio del apóstol Pablo. La iglesia participó en la obra misionera del apóstol Pablo. Invirtió con el apóstol Pablo, pero en verdad, ¿con quién estaban invirtiendo? Invirtiendo en el ministerio del apóstol Pablo, con quien realmente los filipenses estaban invirtiendo. Pues cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, en el primer versículo del primer capítulo, se presenta Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo se presenta como, y siempre a donde iba, se presentaba como siervos de Jesucristo. Así que los filipenses han invertir en la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo, estaban invirtiendo con el amo del apóstol Pablo, estaban invirtiendo con el que le había enviado, estaban invirtiendo con Dios mismo. Y realmente yo creo que los hermanos de Filipenses, de Filipo, estaban conscientes, estaban convencidos que estaban invirtiendo en la obra de Dios, que estaban invirtiendo con Dios, no en la obra del apóstol Pablo, sino en la obra de Dios que hacía a través del apóstol Pablo. Y entonces al estar consciente, al estar convencido que se trataba de la obra de Dios y no de la obra del apóstol Pablo, entonces eso lo vieron como un privilegio, y eso sin duda alguna les motivó para dar, para ofrendar, para invertir, porque lo vieron tal como es un privilegio que de participar, que de invertir con el mismísimo Dios. Y hoy en día es lo mismo. En las iglesias que invierten en la obra misionera a través de los obreros que envíen, las iglesias no están invirtiendo en la obra del misionero, tal misionero a tal lugar, sino que las iglesias saben y están conscientes que están invirtiendo en la obra de Dios, en la obra del que envía realmente, que llama y que envía a los obreros. Y también como las iglesias entienden, saben y están convencidos que es la obra de Dios, entonces lo ven como un privilegio, porque es un privilegio poder participar, invertir con el mismísimo Dios. Podríamos invertir en las más grandes empresas que hay en este mundo, pero jamás será un privilegio. Podría ser un buen plan para algunos, pero jamás invertir en este mundo será un privilegio. ¿Por qué? Porque tanto el inversionista como la empresa están buscando el máximo de beneficios propios. Tanto el inversionista como la empresa están buscando beneficios propios. Por eso jamás será un privilegio invertir
en cualquier lugar, en cualquier empresa de este mundo. Si nosotros podemos invertir con Dios, si nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de invertir con Dios, no es porque Dios no necesita. ¿En qué podríamos ayudar a Dios? ¿En qué Dios podría beneficiarse de nosotros? Dios no necesita ni de nosotros ni de nuestro dinero. ¿Acaso darle un poco del dinero, de lo mucho que Él nos da, podría ayudarlo en algo? ¿Podría beneficiarlo en algo? No. Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de nuestro dinero. Sin embargo, Dios nos invita a hacerlo. Dios nos invita a colaborar con Él. Dios nos invita a invertir con Él a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas generales, a través de nuestras ofrendas misioneras. Dios nos da el privilegio en su pura y sola gracia de invertir con Él. Y eso es un privilegio que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el creyente desea buscar oportunidades, posibilidades en este mundo en donde invertir y despreciar o rechazar el privilegio que Dios le da de invertir con Él? ¿Cómo es posible? Falta de fe. Falta de comprensión, falta de convicción, falta de prioridad. El tener la posibilidad de invertir con el mismísimo Dios, el tener la oportunidad de invertir con el Creador, con el Dios soberano, con el Todopoderoso. El tener esta oportunidad no solamente debe de emocionarnos, sino que también debe de entusiasmarnos por desear, querer invertir con Él, invertir con Dios. Porque se trata no solamente de un privilegio, sino de un privilegio único que el creyente pueda encontrar en esta vida. Sin duda alguna, invertir en la obra misionera es la inversión por excelencia, no solamente porque el creyente tiene el privilegio de invertir con el mismo Dios, sino que también el creyente tiene el privilegio de invertir en el plan de Dios. No solamente tiene el privilegio de invertir con el mismísimo Dios, sino que tiene también el privilegio de invertir en el plan de Dios. Sabemos que el plan de Dios es la redención de la humanidad. Dios quiere redimir la humanidad y adquirirse por sí mismo un pueblo de todas las naciones, de todas las edades, un pueblo que tendrá por Él por toda la eternidad. Y este pueblo Dios lo va a adquirir mediante la fe en Cristo. Y esta fe en Cristo es anunciada, es revelada a través de la predicación del Evangelio. Ese es el plan de Dios, redimir un pueblo para Él a través de la predicación del Evangelio. Y ahí en los versículos 15, 16 nos dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Ahí vemos la iglesia, los filipenses estaban invirtiendo en la predicación del evangelio. A donde iba el apóstol Pablo iba predicando el evangelio en Filipos. Ahí estaban en Tesalónica, ahí estaban invirtiendo la iglesia de Filipos. Y después hubo algún lapso, y cuando el apóstol Pablo se encuentra ahora en la cárcel ahí en Roma, ahí sigue predicando el evangelio en Roma. Y ahí está la iglesia de Filipos, que está enviando una ofrenda misionera ahí al apóstol Pablo. Y es realmente lo que hacen todos los misioneros. Todos los misioneros que son enviados van en lugares para predicar el evangelio de Cristo, para participar en el plan de Dios. Y sabemos que predicar el evangelio es predicar la salvación. Y por la predicación del evangelio las personas se salvan. Imagínense cuántos miles y miles de salvos a través del increíble ministerio del apóstol Pablo en todos los lugares a donde ha ido a predicar el evangelio. Por la predicación del evangelio, las personas que son salvas del infierno. Y en esto estaban invirtiendo los filipenses. Esto es invertir en la obra misionera. Y es cierto, como dijeron alguna vez, que podemos encontrar en esta tierra muy buenas causas para invertir. Por ejemplo, para mejorar la salud de las personas, pues es una buena causa. Mejorar la educación de alguna gente, alguna parte, también es una buena causa. Crear empleos para que algunos puedan tener trabajo, también es una buena causa. Pero si comparamos y si decimos que mejorar la salud de una persona es una buena causa, si decimos que mejorar la educación de una persona es una buena causa, si decimos que crear empleos es buena causa, ¿qué es el salvar las personas del infierno? ¿Qué es que las personas puedan adquirir la vida eterna? ¿Acaso no es más valioso que una persona se salve a que tenga las mejores atención de su salud? ¿Acaso no es más valioso que una persona esté reconciliado con Dios a que encuentre un empleo en esta tierra? ¿Acaso no es más valioso que la persona pueda adquirir la vida eterna que el mejor conocimiento de este mundo? Claro que sí. No es comparable. No podemos comparar lo físico y lo espiritual. No podemos comparar lo provisional y lo eterno. No podemos comparar lo terrenal con lo celestial. Es la causa de Cristo. El predicar el evangelio es la causa de Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no murió en la cruz para que la gente pueda tener salud. Cristo no murió en la cruz para que la gente pueda tener trabajo. Cristo no murió en la cruz para que la gente pueda tener una buena educación, sino que Cristo murió en la cruz para que la gente sea salva del infierno. Y esta es la causa de Cristo. Y cuando se invierte en la obra misionera, en la predicación del evangelio, se está invirtiendo en la causa de Cristo. Por eso que no puede haber mejor inversión, no puede haber una inversión tan excelente como lo es invertir en la salvación de las personas. A veces decimos que la salud de una persona no tiene precio. ¿Qué precio tendrá el alma de una persona? A veces decimos que estamos dispuestos a gastar una gran cantidad para tener una mejor salud. Yo pregunto, ¿cuánto se debería de gastar para salvar un alma del infierno? La iglesia de Filipos invirtió en el plan de Dios.
invirtió en la predicación del Evangelio a través del apóstol Pablo, invirtió en la salvación de las almas, invirtió en la obra misionera. Y no solamente ellos, sino que a través de los siglos, miles de creyentes, de iglesias, han invertido, como los filipenses, en la predicación del Evangelio. Yo siempre quedaré asombroso con los que escuché una vez del hermano Jaime West. Algunos pueden recordarlo. Venían ahí, había venido a dar algunos módulos ahí en la UCLA. Y me recuerdo que una vez nos compartió testimonio de ahí. No recuerdo si era su iglesia o de otra iglesia. Y nos decía, pues ahí en nuestra iglesia nosotros juntamos de diezmos $1 millón. Pues podríamos pensar, pues si es una gran iglesia, si tiene muchos empresarios, mucha gente de negocios, pues es normal que junte tanto dinero. Pero eso no era lo impactante. Lo impactante dijo, en la iglesia juntamos $1 millón para los diezmos y juntamos $3 millones para las ofrendas misioneras. Decía, pues los hermanos en la iglesia dan su diezmo, su 10% para la necesidad del templo, de la iglesia, del pastor y todo eso, pero cuando se trata de la obra misionera dan 20 hasta 30% de sus ganancias, porque ellos entendieron que es un privilegio invertir en la predicación del Evangelio, en la salvación de las almas, y están dando hasta 30% de sus ganancias, y esta iglesia tiene 72 misioneros, 48 lo están sosteniendo de salario completo, de tiempo completo, y otros 28 de tiempo parcial. Cuando yo escuché eso estaba asombrado. Aquí en México tenemos la costumbre de ver los diezmos para ahí si llegan, y las ofrendas misioneras no las vemos, a veces alguien las da, y no hay esta mentalidad, no hay este deseo de invertir con el mismísimo Dios en su plan para la redención de la humanidad, para la predicación del Evangelio. Recuerde, hermanos, que Dios no está mendigando para que le demos de nuestros sobrantes si es que los damos. Dios nos da la oportunidad de invertir con Él en su plan de redención. Y esto es un privilegio inigualable, un privilegio que no podemos encontrar en otro lugar. Que el Dios nos permite participar en su plan de redención. Es maravilloso, es asombroso, no podemos calificar este privilegio que Dios da al creyente, que Dios da a la iglesia, que Dios da a los creyentes. Cuando en las iglesias no hay ofrendas misioneras, no es porque no tienen, porque Dios es tan bueno que Dios no solamente provee para nuestras necesidades, pero Dios también nos provee para que podamos invertir. Recuerdo que estamos dando de lo que nos da, y Dios nos da para nuestras necesidades y para que podamos invertir en su obra. Y si en las iglesias no hay ofrendas misioneras, no es porque no tienen, es porque no dan. Y los miembros nos dan porque lo gastan en otras cosas de este mundo. Me recuerdo de esta ilustración que había leído de unos cazadores ahí en África, para cazar monos, para cazar pequeños monos. Agarran una botella de agua, una gran botella de agua, lo cuelgan a un árbol, le hacen hoyitos y adentro le ponen nueces. Y los monitos
están atraídos por el olor de las nueces. Entonces se acercan a la botella y ven que allá adentro, saben que adentro hay nueces, lo que les encanta a los monos. Y entonces, como lo quieren atrapar, pero como el hueco, como que el hoyo de la botella es pequeño, la única manera que los monos lo pueden atrapar es poner su mano lo más delgada posible. Y así pueden entrar su mano adentro de la botella, y una vez que está adentro pueden agarrar la nuez. Pero el problema es que una vez que agarran la nuez, no pueden sacar la mano, y no sueltan la nuez, y ahí se quedan atrapados, y los cazadores nada más vienen y recuperan los monos que han sido atrapados porque no quieren soltar esta nuez. Y eso me temo que el diablo hoy en día lo hace con los creyentes. Le presenta las cosas materiales de este mundo, no solamente de una manera agradable, no solamente de una manera atractiva, sino que presenta también las cosas materiales de este mundo de una manera que es necesaria, ver indispensables, y ahí vemos entonces a los creyentes asirse, agarrarse de todas las cosas materiales que pueda haber y no las sueltan. Y si los miembros, si las iglesias nos dan ofrendas misioneras porque están atrapadas en las cosas de este mundo, no solamente no las sueltan, pero siempre quieren más. Y el diablo ahí tiene atrapados a los miembros de la iglesia en las cosas materiales de este mundo, para que no den, para que no invierten con el mismísimo Dios, para que no invierten en la obra misionera. Debemos de reconocer y de estar convencidos que es un inmenso privilegio invertir con Dios. Es un inmenso privilegio participar en el plan de Dios. Por eso que esta inversión en la obra misionera es la inversión por excelencia. Pero es la inversión por excelencia no solamente porque es un privilegio, sino también la invertir en la obra misionera es la inversión por excelencia porque es para bendición. Invertir en la obra misionera es por excelencia porque es para bendición. El versículo 15 nos dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir. Y ahí, como decíamos, ahí el apóstol Pablo estaba resumiendo la inversión de los filipenses en estos términos de dar y recibir. Ahora el apóstol Pablo quiere enfatizar más el recibir. En el versículo 17 nos dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Como les decía hace rato, la palabra fruto en este contexto se refiere a ganancias. Y lo que está diciendo aquí, cuando se refiere a cuenta, cuando habla de la cuenta, está hablando de la vida de los filipenses. Y entonces aquí el apóstol Pablo está señalando, está aclarando, está enseñando, está diciendo a los filipenses que su inversión en la predicación del Evangelio produjo ganancias espirituales, produjo bendiciones espirituales en su vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que su inversión en la obra misionera había producido ganancias o bendiciones espirituales. Y cuando el apóstol Pablo dice: no es que busque dádivas,
el apóstol Pablo no buscaba él en primer lugar aprovechar de las ofrendas de los filipenses, sino que lo que está diciendo, ¿qué es lo que busca? Lo que es lo que busca, el versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es lo que quería el apóstol Pablo, que los filipenses, o lo que no solamente lo que quería, pero lo que estaba pasando, y lo que le gozaba al apóstol Pablo, es que los filipenses, al invertir en la obra misionera, ellos salían bendecidos. Ellos, al ser de bendición por el apóstol Pablo, ellos venían a ser bendecidos por su inversión. Y eso es la ley. Eso es la ley de la inversión, como le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando le dijo: más bienaventurado dar que recibir. O también el mismo apóstol, cuando escribe a los Corintios, en el mismo contexto de las ofrendas misioneras, le dice: el que siembra generosamente cosecha generosamente. Y es cierto que las bendiciones a recibir de parte de Dios pueden ser materiales, pero las más importantes, las bendiciones principales en invertir en la obra misionera, se trata de bendiciones espirituales, bendiciones que no se pueden comprar porque no tienen precios. Y podemos ver, en primer lugar, la bendición de satisfacer la necesidad de un obrero del Señor. La bendición de satisfacer la necesidad de un obrero. Ahí en versículo 11 a 13, el apóstol dice: no lo digo porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, y al tener abundancia en todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está claro, está diciendo: yo dependo absolutamente de Dios. Yo dependo absolutamente de Dios. El Señor me fortalece en cada circunstancia, en toda circunstancia. No importa si hay abundancia, si hay escasez, no importa las circunstancias. El Señor me fortalece, porque el apóstol Pablo depende, el obrero depende totalmente del Señor. Pero no es por eso que cuando recibe las ofrendas, fíjense cómo las recibe en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Cuando recibe las ofrendas, dice que se regocijó en gran manera. Imagínense el apóstol Pablo diciendo eso, que se regocijó en gran manera. En el versículo 14 lo dice: sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Aquí tribulación tiene que ver con escasez. El apóstol Pablo se encontraba en un gran momento de escasez. Sabemos que estaba en la cárcel en Roma, quizás no podía trabajar, antes acostumbraba a trabajar para sostenerse, y está en la cárcel, quizás no podía trabajar, y estaba totalmente en escasez, y reconoce que es una buena ayuda lo que están haciendo los filipenses en aportarle esta ofrenda. Y después en el versículo 18 dice: pues todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno. El apóstol Pablo estaba tan satisfecho de las ofrendas misioneras que lo estaba expresando ahí en su carta. Imagínense, estamos hablando del apóstol Pablo, que se regocija cuando recibe las ofrendas misioneras de los filipenses. Ahora imagínense cualquier misionero simple que puede haber en este mundo.
No hay duda que esta inversión en la obra misionera, en el apóstol Pablo, no solamente trajo bendición al apóstol Pablo, sino más trajo bendición también a la iglesia. Y es lo que decía, no es que busque dádiva, sino que ustedes tengan estas bendiciones en su propia cuenta. Y no solamente vemos la bendición de satisfacer a un obrero de Dios, pero también la satisfacción de agradar a Dios. No hay duda que cuando cuando el creyente invierte en la obra misionera, hay satisfacción de colaborar con Dios, hay gozo de participar en la salvación de las almas perdidas en todo el mundo, hay también paz en saber que estamos usando correctamente el dinero que el Señor nos da. Pero el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo ahí está comparando las ofrendas misioneras de los filipenses a un sacrificio de olor fragante, a un sacrificio acepto y agradable a Dios. Y eso a mí es lo que me impresiona. El apóstol Pablo está subiendo a un nivel muy alto lo que es las ofrendas misioneras, porque recuerde que las ofrendas misioneras, ¿quién las recibió? El apóstol Pablo. ¿Quién la gastó? El apóstol Pablo. Seguramente se compró nuevos zapatos, ropa, nuevos libros o cuántas cosas habrá hecho. Él aprovechó, él gastó todas las ofrendas que le dieron, pero cuando habla de sacrificio, no dice que es un sacrificio aceptable para él, no dice que es dolor fragante para él, sino lo está diciendo que es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y es lo que me impresiona en este versículo, cómo califica las ofrendas misioneras como sacrificio para Dios, no para Él, sino para Dios. Y recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que él dice es lo que Dios dice. Y es Dios que dice que las ofrendas misioneras son sacrificio, acepto, agradable, de olor fragante para Él. Y hermanos, eso es impresionante. Ver esta vez. Imagínense cuando los filipenses recibieron esta carta, cuando la leyeron, y cuando llegaron en este pasaje, olor fragante a Dios, sacrificio acepto a Dios, agradable a Dios. Imagínate qué satisfacción habrían resentido los hermanos de Filipos. Qué gozo, qué bendición, cosas que no se puede comprar, bendiciones que no tienen valor humano, valor económico. Créeme que si al apóstol Pablo les hubiera regresado el dinero con intereses, así como en este mundo invertimos dinero, nos regresa el dinero con más dinero. Créeme que si el apóstol Pablo les hubiera regresado el dinero con 30, 40, no importa los porcentajes de intereses, créeme que cual sea la cantidad, jamás le hubiera impactado como estas palabras del apóstol Pablo. Ninguna cantidad hubiera impactado a los filipenses como estas palabras que el apóstol Pablo le está diciendo: sacrificio, acepto y agradable a Dios. La bendición. Invertir en la obra misionera es por excelencia porque es para bendición. La bendición de satisfacer la necesidad de un obrero, la bendición de ser agradable a Dios, de agradar a Dios, la bendición también de la provisión de Dios, la provisión de Dios. Aún si las principales bendiciones son espirituales, eso no implica que no haya bendiciones materiales. Por más espirituales que fueran
los filipenses, por más espirituales que fueran, necesitaban comer, necesitaban vestirse, necesitaban trabajo, necesitaban lugar donde vivir, necesitaban provisión para ellos mismos, necesitaban provisión para la familia. Necesidades sí las hay. Y Dios lo sabe muy bien, que sus hijos tienen necesidades. En Mateo, cuando leemos Mateo 6, el Señor Jesús exhorta, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí Jesús estaba diciendo que invertir en la obra de Dios asegura bendiciones espirituales, asegura recompensas celestiales. Pero más adelante, Jesús en el mismo capítulo 6, más adelante dice, que conocemos bien: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí está hablando, ahí está asegurando que invertir en la obra, también Dios va a proveer todo lo material que necesitamos, porque por ser humano y vivir en esta tierra necesitamos de bienes materiales. Y el apóstol Pablo también aquí a los filipenses les da la misma seguridad, les asegura a los filipenses que también Dios va a proveer. Ahí el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Mi Dios pues suplirá. El apóstol Pablo está dando una promesa. El apóstol Pablo está dando una afirmación a los filipenses que por invertir en su obra, por invertir en la obra misionera, Dios va a proveer sus necesidades. Dice: mi Dios suplirá. No dice: quizás mi Dios os suplirá, a ver si mi Dios os suplirá. No, el apóstol Pablo categóricamente está dando una promesa de Dios, que Dios suplirá. Y no solamente asegura que Dios va a suplir, sino que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo, no algunas cosas, no ciertas cosas, sino todo lo que os falta. Tanto en las cosas, como dijimos, espirituales, como en las cosas materiales. Hermanos, qué bendiciones, qué promesas tan hermosas puede haber aquí en este pasaje. Y este pasaje, no olviden, está en el contexto de las ofrendas misioneras. Qué bendición es de poder saber que Dios va a proveer a todas nuestras necesidades al estar invirtiendo en su obra. Dios nunca nos dejará arruinados si nos arruinamos por su obra. Al contrario, no solamente Dios nos da más de lo que invirtamos, pero Dios nos puede dar más de lo que podemos imaginar. A Dios no le podemos ganar. En cuestión de dar y recibir, a Dios jamás le podremos ganar. Para terminar, una reflexión para cada uno de nosotros. ¿En dónde estás invirtiendo tu dinero? ¿O qué tanto estás invirtiendo en la obra misionera? El apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, hablando de los filipenses, de otro asunto de ofrendas, le dice: pues doy testimonio de con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. ¿Estás dando conforme a tus fuerzas?
estás dando más allá de tus fuerzas, como ejemplo de los filipenses. La peor inversión que podemos hacer como creyentes en este mundo es invertir en nosotros mismos, invertir en nuestra comodidad, invertir en nuestros deleites, invertir en satisfacer nuestra carne, mientras que miles y millones de almas están yendo al infierno. Es la peor inversión que podemos hacer. Y más allá de las múltiples posibilidades que hay en este mundo para invertir nuestro dinero, la inversión por excelencia es invertir en la obra misionera, porque es un privilegio invertir con el mismísimo Dios. Es un privilegio invertir y participar en el plan de Dios, de la redención de la humanidad. Es un privilegio invertir en la salvación de las almas perdidas de todo el mundo. Y además no se puede contar, ni se puede valorar, no se puede evaluar las bendiciones que Dios da a través de esta inversión, que sean espirituales o que sean materiales. Sin duda alguna, invertir en la obra misionera es la inversión por excelencia. ¿Qué harás? ¿Qué harás con tu dinero o con el dinero que Dios te da? ¿En dónde lo invertirás? Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos a reflexionar, Señor, en tu palabra, Señor. Y gracias porque tú tienes un plan, Señor, en este mundo, Señor. La redención de la humanidad y adquirir tu pueblo, Señor. Y no solamente nos das el privilegio, Señor, de invertir, Señor, contigo, sino de participar, de invertir en este plan, Señor, de la salvación de las almas en el mundo. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, este privilegio, Señor. Y aún si no hubiera beneficio, Señor, sería más que suficiente el privilegio, Señor, para hacerlo de todo corazón. Pero, Señor, tú todavía, Señor, tú quieres dar más, Señor. Quieres no solamente bendecir, Señor, nuestras vidas, pero de una manera que no podemos valorar ni evaluar, porque son bendiciones espirituales, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a establecer prioridades, Señor, en nuestras vidas. No permita, Señor, que las comodidades, las cosas materiales de este mundo nos tienen atrapados al punto, Señor, que no tenemos para invertir, Señor, en tu obra, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos deseo, Señor, de invertir, Señor, de una manera voluntaria, consciente y convencido, Señor, de que es la mejor inversión que podemos hacer. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias.